Hola, bienvenidos a todos. Estaba a punto de hacer uno de mis gritos, pero me ha parecido como que viste poco, ¿de acuerdo? Pero bueno, hoy es un día especial, ¿de acuerdo? Bueno, antes de nada, pues muchas gracias a toda la gente nueva que está llegando, que nos está dejando el follow. Os vais a encontrar una experiencia maravillosa porque es la primera vez que nos veis a nosotros y esta es la primera vez que vamos a hacer stream en riguroso directo, ¿de acuerdo? Pero para contar esta historia maravillosa, primero os tengo que poner un poco en antecedentes, y es que esta aventura en realidad ya hace tiempo que comenzó, porque con estos personajes que conoceréis en un momentito. De hecho, espérate que un poquito de música tal vez engolosine vuestros oídos. Vale, pues esta aventura con estos personajes que conoceréis en breves segundos, ¿vale? Ya iniciaron sus andanzas hace bastante tiempo, ¿vale? Y forman parte de una compañía de aventureros que se llama Los Dragoncillos del Polvo, ¿vale? Pero que no es el único grupo que anda actualmente por Faerun, ¿de acuerdo? Esta es solamente una de sus ramas, pero ocurre que es la primera de todas ellas. La primera que comenzó, pues como una cosa de vamos a empezar a rolear unos cuantos amigos, a ver qué pasa, un poco en este canal, en fin. Así que lo que os traemos hoy en realidad no es tanto una sesión propiamente dicha, sino una especie de recopilación, recap de todo lo que han vivido estos personajes, que lo harán pues en una escena en la cual pues estarán en una hoguera, bajo unas montañas bastante fresquitas, pero como ahora es más o menos verano, pues en principio la temperatura es bastante simpática, ideal para hacer una barbacoa, por ejemplo, y pasar la noche al fresco. Así que en esa situación es donde estarán nuestros aventureros, pues haciendo para ellos y para vosotros una suerte de recuerdo de pues aventuras pasadas y deseos futuros, tal vez. De qué nos depara el futuro. Porque tienen bastante que hacer, en realidad. Tienen unos cuantos problemillas de los que ocuparse. Algunos provocados por sí mismos y otros pues por circunstancias de la vida, ¿no? Por tanto, creo que es pertinente, de momento, presentar no solamente a los personajes, sino a los jugadores que están con nosotros. Por ejemplo, Misofu, ¿quieres empezar? En realidad no quería ser yo la primera, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues yo soy Misofu, soy ilustradora, solo soy la voz en off de los directos de este canal. Y soy también la voz de la discordia, esa señora a la que, ¡guau! Que habla a veces Misofu, pues esa soy yo. Bueno, soy jugadora veterana en mesa hace mucho tiempo, empecé con 13 años a jugar a rol y pues hasta el día de hoy. Yo llevo a Chanti, que es una Tiflin paladín de Sune, y es un personaje caballeresco, muy presumida, muy brava. Es un personaje muy divertido y bueno, ya veréis, porque no tiene desperdicio. Vale, pues muchas gracias. Merchi, Misofu. De nada. Si mi gata me deja, porque por lo que sea ha querido ella estar presente. Vale, pues pasamos con Mili. Mili, ¿no quieres contar Alright. quién eres? Creo que alguien me está haciendo retorno, tened cuidado. Creo que es el malvado Lexi. Eh, Sigo a haciéndolo. ver. Creo que ya no. Sigo. Creo que no. Vale, es que he subido un poco el umbral. Ok. Mili, por favor, disculpa. Bueno, pues yo soy Mili, Milikoi para los que lleváis mucho tiempo en lares de Twitch, a lo mejor me conocéis. Y bueno, básicamente mi andadura con el rol empezó con esta party, con este personaje, así que realmente es un personaje al que tengo mucho cariño, que es Trudy. Bueno, y que si soy asiduo a este canal, creo que han hecho spam de Trudy por todos lados, así que espero estar a la altura de toda la fama que tiene esta niña. Y bueno, es una mediana, es una druida del pastor, así que veréis muchos animalitos con ella. Y lo más interesante que tiene es que precisamente es un personaje que, al igual que yo, está descubriendo el mundo de D&D y es algo que vaya a ver a medida que va roleando, porque no sabe nada sobre el mundo exterior, igual que la jugadora.
Oye, ¿y no es cierto que hemos visto a Trudy en otra franquicia? Sí, en The Age of Rift. Qué sutil, qué sutil. Vaya, no me digas. Bueno, pues es Qué cosas. uno de los personajes Vaya. del juego de mesa, que seguro que habéis oído hablar de él, pero bueno, en fin. Gata, déjame en paz ya, por favor. Vale. Pues chascarrillo aparte, por favor, seguían a Dicho Rift, por favor. Pues Ferro, que en realidad no es Ferro, es Inger, pero yo jamás la llamaré así, la llamaré siempre Ferro, Ferro en mi corazón. Por favor, si eres tan amable. Lo soy, yo soy muy amable. Amablísimo. Pues yo me llamo Carmen, pero en redes suelo utilizar el nick de Inger. Carmen es mucho más fácil de pronunciar, así que Carmen está bien. A no ser que seáis como Jato y Merchi, que me llaman Ferro, porque antes utilizaba el nick de Ferro Murcato en Twitch. A mí me da igual, llamadme, ya está. Como sea. Yo no soy ilustradora, no tengo nada que ver con el arte. De hecho, soy arqueóloga, pero trabajo de correctora editorial. Y en cuanto al rol, pues, ¿cuánto juego al rol? La respuesta es sí. Me estoy quitando. Llevo quitándome 3 años. Pero me estoy quitando, estamos trabajando en ello. Okay. Dirijo y también juego. Juego más que dirijo porque me da ansiedad dirigir, pero se hace igualmente. No sé. Y mi personaje en esta campaña es Sator, que es un forjado mago de la Escuela de la Adivinación. Y que es, bueno, es un señore, no tiene género, pero acepta todos los pronombres. Que, bueno, es, digamos que muy vetusto él. Sabe cosas, pero las cosas que sabe las sabe un poco a salto de mata. Tiene su memoria un poquito fragmentada, un poquito de aquella manera. Y, bueno, su aparición estelar en esta campaña fue en forma de espantapájaro. Antes de que le despertaran para echar una mano a este aguerrido grupo de aventureros y aventureras. Bueno, de aguerrido. dragoncillos de polvo. Bueno, se hace lo que se puede. Y nada, como a Sator le gustó aquello de, oye, mira, esta gente es interesante, como proyecto social y proyecto de investigación, está guay, ¿no? Estudiarles, a ver por qué se comportan de una manera tan errática y tan ilógica. Pues le pidió permiso a su amo, el excelentísimo, sabio y muy competente Gorrión, para que les permitiera ir con ellos. Y desde entonces pues les acompaña. Muy bien, pues muchas gracias. Y ya, bueno, por último y no menos importante, Lexi, por favor, dinos un poco sobre ti y sobre la pared de Pladur que tienes como personaje. Sí. Pues soy lexicomante en redes. Tampoco soy ilustrador ni me dedico a nada relacionado con el arte. Soy programador. Y nada, pues llevo jugando al rol realmente toda la vida. Lo que pasa es que nunca he jugado muy constante, o sea, nunca he sido constante con el hobby porque nunca he tenido con quién. De pequeño, pues mi primo me hacía partidas, luego de mayor en el instituto, pues lo típico de alguna partida eventual con algún amigo. Y a veces me ha dado por dirigir, porque sí me gusta escribir historias y tal, y pues dirigir y masterear es un poco eso. Sobre todo el mundo de tinieblas, pero bueno, pues no le hago ascos a Dungeons and Dragons si hace falta. Y el personaje que llevo, la pared de Pladur, es Thok, un semiorco brujo que viene bueno, es fruto de un matrimonio de conveniencia entre una tribu de bárbaros y una tribu de orcos de las montañas del norte. Y bueno, pues como no encajaba entre bárbaros ni entre orcos, no se sentía parte de ninguno, pues decidió buscarse la vida y aventurarse hacia el sur, y desde entonces pues ha ido de mala decisión en mala decisión hasta que se ha encontrado con los dragoncillos de polvo que están un poco intentando encauzarle hacia el buen camino del no ser tan hostil con la vida. Vale, y la otra persona que te acompaña por ahí que ladra de vez en cuando, lo digo porque será bastante habitual. Sí. Morrin está en el pasillo, pero pues si ladra pues si lo escucha porque tiene una poderosa voz. Es mi perro. Sí, sí. A ver, los animales van a ser el otro jugador muy presente muchas veces, así que bueno, en ese caso pues tenemos paciencia.
habéis venido a lo que habéis venido. Vale, y bueno, pues yo soy Jato, soy ilustrador, digo que soy concept artist, entre otras muchas cositas, y por supuesto también soy el férreo señor de este canal de Twitch. Y hoy voy a ser una especie de Dungeon Master, porque no va a haber ni Dungeons y apenas voy a ser de Master, pero haremos lo que podamos y espero que disfrutéis pues de nuestra hermosísima recopilación, básicamente. En principio el tono va a ser mucho más relajado. Los personajes van a interpretar como los personajes, pero por supuesto será un poquito más de recap. Cualquier tipo de pregunta, etcétera, etcétera, pues sabéis que la podéis formular sin ningún problema. Estoy hablando de mis jugadores, también al chat, pero bueno, estaremos más ocupados en otras cosas. Pero, dicho lo cual, vamos a poneros en contexto a todos, porque esta historia, en realidad, antes de estar en esta simpática montaña que no parece ningún lugar en concreto, en realidad sí que pertenece a un lugar en concreto. Nos encontramos... Vamos a que se vea todo bien. Eso es. En el reino de Am, un reino al sur de la Costa de la Espada. Es posible que vuestras mercedes hayan oído hablar de Puerta de Baldur y de otros lugares pues un poquito más elegantes como Waterdeep, incluso más al norte, a Neverwinter, ¿vale? Pero aquí estamos hablando de una región más al sur, en la cual, pues bueno, es uno de los lugares que conforman la Tierra de la Intriga, que son una serie de reinos que, bueno, pues por lo que sea, pues no faltan las tramoyas, las traiciones, las jugarretas y un montón de gente con un montón de necesidades bastante oscuras o bastante, vamos a decir, intestinas, las cuales pues normalmente pues acaban cayendo en cosas como el latrocinio, el asesinato o el robo de diferentes ídolos, de diferentes ruinas, etcétera, etcétera. Vale, por supuesto, el grupo no es de aquí. El grupo llegó desde Puerta de Baldur hace bastante tiempo, desde el norte, y por una serie de periplos acabaron pues llegando aquí. En concreto, nos centramos en esta zona de aquí, que es el lago Wen, ¿de acuerdo? Vale, que como pequeño chascarrillo es enormesco, ¿vale? Esto lo voy a decir porque es que es súper gracioso, que solamente de largo son 25 kilometrazos, ¿vale? Y 65 kilometrazos, ¿de acuerdo? Y esto lo llaman lago, en fin, así que, bueno, es más un mar interior, pero no le digáis eso, que la gente de AM pues se pone un poquito mosca. Todos sabemos que no es un lago. No es un lago, es un mar interior. Pero bueno, en este caso el grupo se encuentra en una pequeña población llamada Idepton, a la sombra de los Picos de las Nubes, que es una gran cadena montañosa que se encuentra justo al norte, no exenta de peligros y, bueno, que de hecho alguna vez pues han tenido algún tipo de vivencia allí, no tanto en su cúspide, sino en su interior, pero bueno, eso ya lo iré descubriendo. Dicho lo cual, insisto, el grupo se estaba preparando en realidad para un viaje. Sin embargo, antes de partir, porque después de varios tumbos de un lado para otro, pues básicamente combatiendo a duras penas con las difíciles aventuras que han ido ocurriéndoles alrededor del lago Wen, vale, pues ha llegado un momento en los cuales el grupo pues está bastante cansado, tal vez necesitaba un poquito de... simplemente de estar tranquilos, tomar alguna cosa a la noche, pasar unos cuantos días reflexionando, haciendo sus cosas, tal vez mirando el lago, jugando con los gansos de una simpática familia que está por allí, una simpática niña que los cuida todos los días, disfrutando de alguna cerveza, algún refrigerio en la posada local, o simplemente pues practicando sus habilidades o leyendo algún libro que les guste. Básicamente han pasado más o menos una decana desde que retornasteis desde Dive, si no recuerdo mal. Y bueno, pues entre unas cosas y otras llegasteis un poco a la conclusión de decir, oye, estamos muy cansados, tenemos por delante un viaje bastante importante, sobre todo porque en teoría os dirigís a
diferentes lugares, entre ellos a los picos de las nubes, ¿vale? Así que os decidisteis pues dar un poquito más de tiempo porque no hay prisa como tal, ¿de acuerdo? Así que, alrededor de una hoguera, con unas... ni siquiera tiendas de campaña, sino una especie de pequeñas... capotas que habéis puesto un poco pues para petaros del viento incómodo que pueda venir desde las montañas, pero por supuesto con la presencia de pescadito, de alguna verdura cortada, de algo de carne que habéis conseguido, porque buenamente os la ha cedido la gente del pueblo, porque además, en fin, en realidad habéis sido bastante habituales, y de hecho os recuerdo que los dragoncillos de polvo, la parte que lleva Oresta, ha decidido quedarse en ese pueblo para asegurarse de que las cosas van bien después de una serie de problemas que han ido acaeciendo y unas preocupaciones que guarda vuestro grupo. Por lo tanto, en esta hoguera, ¿qué estaría haciendo cada uno de los personajes? Por ejemplo, Chanti. Chanti estaría dándole la vuelta a algún espetillo pues, de lo que sea que tengamos junto al fuego, algún pescadito, alguna cosa de esas, y se estaría asegurando principalmente que todo queda bien cocinado, que todo se queda bien preparadito en 2 platos que ha preparado, porque ya está acostumbrada a que ni Sator ni Zok coman, con lo cual mientras va cortando cosas se va planteando cómo demonios no consiguen ahorrar teniendo solamente 2 bocas que alimentar. Pero bueno, ese es otro momento, ese es un pensamiento que se guarda para otro momento. Y mientras va cortando y va preparando, pues va colocando todo en 2 platitos, repartiendo una buena cantidad de comida para que Trudy coma correctamente. Si una persona pasara por allí y viera a Chanti, ¿qué es lo que vería? Espera, que te necesita. Chanti es una magnífica tiefling de color gris ceniza, de un gris clarito, ligeramente perlado. Es una escultural paladina de 1,80 m, bien atlética, bien portentosa ella. Digamos que pese a la musculatura, que es fuerte y se le nota que es fuerte, mantiene ese fino equilibrio entre una persona atlética y una persona que sabe lo importante de su apariencia, ¿no? Tiene la cornamenta hacia atrás, y una cosa que destaca muchísimo de ella es que tiene una melena roja larguísima a la que le dedica muchísimo tiempo. Es imposible que Chanti aparezca 2 días seguidos con el mismo peinado. Es bastante agraciada, teniendo en cuenta que tiene unos rasgos que facialmente pues, son un poquito minosos, porque sus ojos, el iris es de un color rojo muy intenso, pero la esclera es completamente negra. Sin embargo, ella pues es un poquito vanidosa, le gusta exagerar los gestos y tal, pero es una persona que siempre intenta estar riéndose, al menos cuando está en su tiempo, en el tiempo en el que no tiene que ocuparse de salvar el pellejo. Y suele ir con ropa muy de viaje, eso siempre muy limpia, muy pulcra, y siempre huele muy bien. Y suele llevar casi siempre, y a la que también mima casi con el mismo cuidado con el que se mima el pelo, lleva una lanza que todas las noches le da aceite, todas las noches la afila y la deja bien preparadita para el día siguiente. Muy bien. Trudy, en este contexto, ¿qué es lo que estaría haciendo? Probablemente Trudy no esté sentada al fuego, sabiendo el tiempo que suele tardar Chanti en preparar las cosas y tal, no se va a quedar sentada quieta, y probablemente esté aprovechando que es de noche para intentar atrapar algún insecto, algún animalillo nocturno y tal. Y probablemente si alguien viese la escena desde fuera, vería un seto o un arbusto moviéndose en mitad de la noche, porque Trudy literalmente mide menos de 1 metro y prácticamente todo ella es entre su pelo, que es pelirrojo, súper hinchado, alborotada, a pesar de que Chanti intenta siempre peinarla, pero al final siempre consigue volver a estar totalmente encrespado, con ramas, con hojas y tal.
Y después también lleva un poncho también creado entre pluma, musgo y todo lo que va encontrando va haciendo como ese poncho. Entonces se ve como un amasijo. Y probablemente cuando Chanti a lo mejor le llame para comer, se vea como levanta la cabeza y no es una cara, sino una máscara con unos ojos pintados, lo que mira directamente a Chanti. Y probablemente ella está acostumbrada ya a verla, pero puede ser una escena un poco inquietante si es la primera vez que te mira Trudy. Y probablemente pegue un bote y salga corriendo. Y el primero que clave la mirada va a ser dos ojos un poco estrábicos, que son los ojos de una ranita que va a ir escalando por la cabeza de Trudy. Y probablemente se toque con la lengua el ojo, mientras que Trudy le dice gracias y le va a ofrecer le va a poner las manitas para que le dé el cuenco. Y el Roge y probablemente si hay un pequeño mendrugo de pan o lo que sea, lo hay. Va a levantar la mano y desde el cielo va a salir un búho casi igual de tamaño que Trudy y le va a coger ese pequeño trozo de pan que es Rowell, que es su búho acompañante, su familiar. Y ahora sí, se sentará en un tronquito o en el suelo cerca de donde estará Sator y Zok. Vale, mientras Rowell da buena cuenta del trocete, básicamente, pues bueno, pues se empieza a rebujar alrededor, o sea, alrededor al ladito de Trudy, pues como suele acostumbrar. Y Jelrock pues hace lo normal, que es mirar con cara de juzgar al resto del lugar y simplemente pues se queda gloriosamente quieto. Vaya, Lau, muchísimas gracias por la raid. Sator, ¿qué es lo que estaría haciendo nuestro forjado favorito? Vuestro forjado favorito no lo sé. Sator estaría bastante cerca de la hoguera. Seguramente se habrá quedado todo el tiempo junto a Chanti, haciéndole algún apunte. En plan, a ese pescado le quedan exactamente 3 minutos para estar perfectamente cocinado. Si se queda 3 minutos y 10 segundos, se pasará de cocción. Y una vez vaya Chanti sacando los pescaditos y la comida, se le verá sentado con las piernas cruzadas de manera bastante ortopédica. Es casi como un muñeco que se ha dejado caer medio desmadejado en el suelo. Lo cual es incluso más evidente porque si estuviera erguido mediría prácticamente 2 metros de metal y madera entremezclados hasta que cuesta distinguir dónde empieza uno y termina el otro. Además está cubierto de manchas de óxido, musgo, líquenes secos, ramitas. Y sus ropas ya no están tan ajadas como al principio. Ahora lleva ropa, de verdad. Pero es cierto pues que no es el epítome de la elegancia, sobre todo cuando está cerca de Chanti. La diferencia entre ambos es bastante abismal. Y efectivamente estaría sentado o tirado en el suelo con, digamos, 3 o 4 platos sobre el regazo. La cabeza agacha, sus ojos, que son de un dorado apagado y bastante irregular, titilan y digamos que está un poco de aquella manera. Estarían fijos en esos platos y con unos dedos que parecen morcillas metálicas, estaría con un cuidado infinitesimal retirando una a una todas las espinas, raspitas y la piel de cada uno de esos pescaditos. Con toda la calma del mundo, el pescado se está quedando frío, pero a él qué más le da, él no come. Entonces, ¿qué importa? Y seguramente cuando termina de limpiar hasta que ya queda realmente a su gusto uno de esos pescados, levantaría así un brazo y pondría la otra mano encima, irradiando algo de calor de su palma para volver a caldear la comida y se giraría hacia atrás buscando seguramente a Trudy, que no sé si estaría todavía comiendo, pero directamente haría así y le diría: tienes que comer más. Y probablemente Trudy
todas las maneras buenas que Chanti tiene, Trudy no las tiene. Entonces va a cogerle el cuenco y va a tener a lo mejor todavía no ha terminado el otro y va a estar como cogiendo de los dos, en plan de... Muchas gracias, es verdad. Creo que he crecido un poco en este tiempo. Soy un poco más alta. Antes no lo llegaba. Creo que podría medirme contigo. Tienes como muchas hendiduras. Me serviría de muescas. No es necesario. En la última decana has crecido media pulgada. Oh, eso es Recuerda mucho. masticar despacio. Y usar el tenedor, por favor. Puedes Ah, atragantarte. ¿de verdad? Muy Vale. bien. Sí. Y coge el tenedor y empieza a coger. Pues ante todo esto, posiblemente una figura gris en algún lugar del campamento está haciendo algo. Zoc, ¿qué es lo que estaría haciendo en esta escena tan familiar prácticamente? Pues mientras estaban haciendo la comida, probablemente se sentaría también junto a Chanti y Sator en la hoguera, no prestando mucho a su conversación, porque le da igual cómo se cocina el pescado, pero por hacer un poco de grupo, y antes de que se acercase Trude, pues sí que estaría no completamente pendiente de qué está haciendo o qué deja de estar haciendo, porque pues, sabe que se puede defender sola si pasa cualquier cosa, pero sí medio pendiente por si necesita ayuda. Y pues mientras Sator le está dando indicaciones a Chanti y está viendo los roll eyes de Chanti, pues los contempla divertido, pero sin meterse mucho en ello. Y luego cuando pues, Sator le dice a Trudy cómo debe de comer, y despacio y con cubierto y todo eso, pues suelta un leve gruñido de innecesario, que coma como quiera, la pobre. Pero sigue a lo suyo, que es contemplando la escena y solo hablando si necesita aportar algo de utilidad. Muy bien, pues mientras se va sucediendo toda esta escena y tal, desde el pueblo, más o menos, caminando con cierto desgarbo, el desgarbo que ya os tiene más que acostumbrados, esta figura tan ilustre, vamos a decir, capa púrpura volando al viento, cabellos rubios cortados, cortitos por los laterales y un poco largos y ondulados por la cúspide, un bigotito y una barbita de chivito. Cortita, eso sí, muy rectita, que engalana un rostro bastante hermoso, aunque ya algo denotado en madurez, vamos a decir, más de lo que le hubiera gustado. Larens, el caballero de la vida y la espiga, pues viene con un pescado ya troceado, pues para continuar un poco con el asunto de la barbacoa. Sí que le veis que en uno de los laditos pues porta una especie de saquito con 2 tintineantes botellas de vino, ¿vale? Que bueno, pues que se hacen más que evidentes a medida que se acerca, y los destellos de luz pues las revela lo que son los cuellitos de las mismas botellas. Compañeros, he conseguido un salmón, un muy buen salmón de estas tierras, por cierto. Y Chanti, yo creo que a esta velada le vendría muy bien un poquito de vino, ¿no te parece? Me parece que... En fin, sabes que no soy dada a galanterías, pero sabes cómo aceptar, querido. El alcohol nubla el ingenio. Depende, para algunas personas sí, pero para otros se lo afila maravillosamente y después deja a una persona lista para dormir, que es justamente el estado en el que queremos encontrarnos antes de aventurarnos a... ¿Dónde decís que íbamos? Veis que Larens deja el pescado al lado de cerca del fuego, pues por si apetece seguir echando. Sí que es verdad que veis aparte que también trae una cebolla, unas patatas, o sea, no mucho, pero bastante, por si alguien pues no quiere solo pescado, ¿vale? Y automáticamente pues desengancha un par de copitas y empieza a servirlas.
veis que, como es costumbre suya, se coloca de una manera muy estudiadamente estética sobre vamos a decir, una piedra, pues que a modo de asiento pues está haciendo las veces de lugar cómodo ante la hoguera, ¿vale? Y su púrpura capa pues cae cual cascada. Pues eso, y además que muy divinamente calculado, o sea, ya le conocéis a Larens, Bardo, caballero, eso dice él, que siempre pues es bastante dramático o melodramático según qué cosas. Y pues nada, vuelve a miraros. Sí, ¿a dónde íbamos exactamente? En busca de... En realidad estaría bien que pusiéramos en claro cuál es el siguiente plan, porque está claro que nuestro objetivo era llegar a Mnagua, pero creo que tenemos bastantes cosas todavía por hacer. Tenemos Guillermo que me ha hecho buscar a saber. Slau. Dale. ¿Qué pasa? Guillermo me ha hecho saber que deberíamos de priorizar destruir los guanteletes. Sí, los guanteletes. ¿Me podéis recordar exactamente dónde los conseguisteis? Tienen un carácter ominoso. Los guanteletes, que descansan probablemente guardados en algún lugar en el cual pues no se ven, pero sí que los recordáis porque es como una especie de presencia oscura que está... como que cuando vuestra imaginación la dejéis volar demasiado, pues acaba cayendo de vez en cuando a esos guanteletes. Son negros, ¿de acuerdo? Bastante afilados, y sabéis que los portaba un oscuro espíritu en una oscura torre. Así que... ahí queda la cosa. Pues los guanteletos los encontramos en la torre hundida, en el bosque. Juraría que era el torreón rojo. Bueno, no recuerdo de... Derek el Rojo o algo así. Derek el rojo, sí, cierto. Cedric el rojo. Cedric el rojo, gracias, Sator. Cedric. De nada. Y aunque conseguí destruir el símbolo del culto que tenía la estatuilla del culto del tirano, sí que es cierto que deberíamos ocuparnos cuanto antes de ese asuntillo. Cuanto más rápido consigamos quitarnos la presencia de ese señor de encima, más cómoda me quedaré. Pero no sé Además, si aquí en Edive podríamos llegar a hacer algo parecido, no lo sé. le hicimos la promesa al caballero que buscaríamos al unicornio para que nos ayudase a destruir o a quitar la magia de los guanteletes. Hay un 87% de probabilidades de que el unicornio sea capaz de ayudarnos. El unicornio llamado Siuclan, el caminante del valle. Montura del caballero Elemiel, la Curedain. Sí, a ese se lo prometimos. A mí me parece bien eso de ir a ver al unicornio, la verdad. Y aunque después no nos pueda ayudar, bueno, está guay ver un unicornio. Ya, a lo mejor el unicornio no quiere vernos a es nosotros. obligatoria. Yo no, eso no es negociable. Quiero ver un unicornio. Y A lo mejor aparte, el unicornio no nos quiere ver a nosotros. bueno, pues se negociará con el unicornio. Aquí hay que decirlo porque además os recuerdo que gracias a nuestra intervención dejamos el claro de las dríades sin protección. Y necesitamos que el unicornio toque el esqueje del árbol para que tengan un nuevo centinela. Creo que es algo que gracias sí a nuestra debemos. intervención, tampoco. Nos atacaron ellas. Bueno, Fue una eso es situación cuestionable. compleja. Es cuestionable. A ver, si se sienten amenazados, lo normal es que ataquen. Ah, bueno, yo cuando lo hago os me enfadáis conmigo. Pero Es completamente diferente, Zoc. Completamente diferente. entonces vamos 2-0 con otro tipo de cosas que tengamos que hacer. 2 puntos a ver al unicornio. Por mayoría absoluta en este grupo se va a ver el unicornio. Tampoco Vale. hay que olvidar que, si no me equivoco, la razón por la que me buscasteis y solicitasteis mi apoyo a mi amo fue para recuperar un yunque. Ah, Un es yunque verdad. al que no podíais acceder.
porque estaba bajo el agua. Maldito Sí. yunque. Es cierto. Y ahí abajo descubrimos que había, bueno, una civilización no muy agradable. Lo que convirtió esa tarea que nunca quise hacer en algo interesante. Esta civilización, Trudy, eran sahuagines. San Joaquines. Sahuagines. San Joaquines. Sahuagines. ¿Era San Joaquines? Bueno, sí, hombres peces. La Hombres cosa es que no, o sea, sabemos que el yunque está dentro de su territorio. Y bueno, según el señor ese mayor del pueblo, nos dijeron que cada 20 y pico años pasaban cosas dentro del mar. Y El señor ellos- ese no hay que hacerle caso de todo lo que dice. Sí, pero resulta que cada 25 años aparece un monstruo en el mar. Resulta que cada 24 alguien mata a ese monstruo. Cada 23 aparecen criaturas bajo el agua. Cada 22. ¿Qué pasa cada 22? No sé, creo que el ciclo volvía a empezar. Los lugareños tienen una fijación bastante extraña por el número 20. De todas formas, no deberíamos desestimar el tema de sacar el yunque porque la recompensa era muy Sí, buena. eso es cierto, necesitamos dinero. Y aparte Sí. del dinero, si no me equivoco, os comprometisteis a ello. Faltar a la palabra se considera algo de Bueno. muy mala educación en la mayoría de culturas. Claro, desde luego. En la mía no. Era justo lo que... Pero sí, es súper importante. Es muy crucial, no se puede faltar a la palabra, es poco elegante. Ahora que mencionáis todo esto, los guanteletes, el yunque y el unicornio, me hace pensar que nos estamos olvidando de alguien. Gaul. Ay, Sí, a ver, mi motivo ¿No será para que acompañaros era ver a tú Gaul. tienes algún interés en ver a Gaul? No, desde Pues luego lo que haremos. tengo un interés por ver a Gaul. A ver, Sator, tienes que conocer a Gaul. Es un dragón de cobre precioso y es amigo mío. Sato se queda así mirando el vacío durante unos segundos. Y te pregunto, Hato, Dime, Sato en algún momento, Hathor. Sato en algún momento se habría cruzado con algún dragón. Si lo has hecho no tienes recuerdos. Al final la memoria de Sator sobre su pasado es bastante fragmentada. Lo que te dije en su momento, Sator tiene Sí. como recuerdos muy concretos de haber hecho servidumbre, pues haber abierto una puerta, haber limpiado no sé qué leches, haber ido a buscar a alguien a un lugar en concreto, pero en momentos cronológicos no muy claros para ti. Los únicos recuerdos más recientes son los que has tenido una vez te despertó Baltasar, el gorrión. Que son los recuerdos un poco más estables que tienen. Otros como que te bailan. En concreto Vale. de un dragón, no sabes exactamente si te has cruzado con alguno, pero tienes algo de conocimiento sobre ellos, pues como guardián pues, de la Torre del Gorrión. Vale, en ese caso, después de quedarme unos segundos así como funcionando la RAM, ¿vale? Te miraré de Trudy y diré... No tengo conocimiento empírico de primera mano sobre los dragones. Me encantaría conocer a ese tal Gaul. Genial. Yo creo que le vas a caer bien. Y Es muy yo bonito. también, desde luego, yo también. Sí, Ves que Lares supongo. bebe vino. Tolares, de verdad. Y la última vez que escuchamos hablar de él se fue Mira hacia la montaña. ahí Y arriba. de hecho es muy probable que sea el responsable de que el yunque esté donde está. Igual nos puede ayudar en eso. Viajaba de polizón en la barcaza. ¿Me recordáis sobre eso, por favor? Sí, Adelante, cuando adelante. estuvimos investigando sobre el yunque y qué podría haber pasado y todo eso, en contra de mi voluntad, estuvimos preguntando por la zona y pues, de hecho los hermanos nos decían eso, que calcularon mal las provisiones o algo así, como que faltaban provisiones en el barco. También había daños extraños en las cadenas que sujetaban el yunque
Y preguntando a una ardilla del bosque, nos dijo que efectivamente había visto un dragón dirigirse al norte. Eso, encajándolo con la descripción que nos dieron los lugareños de un individuo jovencito y guapo, pero que pasaba bastante desapercibido, nos hizo conectar los puntos y por eso sabemos que Gaul está allí. Y también, Y que estuvo en la barcaza. porque recordáis que dejasteis una pequeña nota allá donde sabéis que entraba y salía del lago, en el cual pues le dijisteis algo así como... ¿Os recordáis de la frase que le pusisteis? Sí, hombre, claro, por supuesto, cómo no me voy a... ¿Cómo no me voy a acordar de esa frase? Le dijimos que teníamos nuevas historias para que le contara a su dulce príncipe. Efectivamente. Sí que me contasteis esto esta vez, está hablando Laren, sí que me contasteis esto, pero la verdad es que no entiendo esas palabras. ¿A qué se refiere? ¿A qué os referís con el príncipe? La verdad es que es bastante extraño conocer un dragón. ¿Por qué no nos contáis la historia de cómo lo conocisteis? Si realmente me paro a pensarlo, se me hace como algo ya como muy lejano y realmente no fue hace tanto. Pero tuvo mucho que ver cuando partíamos desde cuando estábamos en el Besón del Brazo Amigo, ¿podría ser? Puede ser, no me acuerdo. Cogimos un barco Sí. y el barco naufragó porque sabotearon el barco. Y caímos en un templo sumergido gracias... ¿Cómo se llamaba este señor de la...? Ah, seguro que Beldior se acordaría de todo esto. Mm. Sí, el patrón del barco había aceptado sobornos de los cultistas estos, que querían, de hecho, entrar en el templo. Era un templo de los gigantes de las nubes. De las tormentas. Para... tormentas. Para... pues eso, pues para buscar al dragón. Era una leyenda de un gigante que había conseguido derrotar a un dragón y querían buscar pruebas de todo aquello. Supongo que para doblegar al dragón en su voluntad, que es lo que suelen hacer los cultistas estos días. Pero fue una sorpresa para nosotros descubrir que realmente no había sido así, sino que entre ese dragón y el gigante de las tormentas, pues se forjó una historia preciosa, llena de sentimentalidad, de romance. Una historia que segurísimo a la Dama de los Cabellos de Fuego le habría encantado y que le contaré de 1000 formas diferentes el día que algún día consiga llegar a un templo. Pero hablando con Gaul, que reposaba en aquel momento junto a la figura dormida de su amado, pues nos contó esa historia y nos entregó una lanza a la que llamaba su dulce príncipe y que nos la entregó con la promesa de que pudiéramos encontrar nuevas historias que contarle. Y bueno, Shanti pondría una mano sobre la lanza con una mezcla de respeto y de afecto. Y aquí está. Así que espero que cuando nos encontremos con él tenga algo digno que contarle. Bueno, conseguimos que Gaul saliese de allí porque no quería irse de el lado de su príncipe. Y es por eso que al final también salió con nosotros y pudimos salir de ese templo porque nos dejaron encerrados y empezó a hundirse todo y bueno, no había muchas formas de salir. Así que Gaul nos ayudó también a salir de allí. Bueno, eso explica bastante sobre la leyenda del príncipe pescador. Es una leyenda conocida por la zona de la Costa de la Espada, sobre todo por el sur. La verdad es que me parece fascinante que acabara todo en pasión, en amor, en algo que durará eones. Espero poder contarlo alguna vez. Me dais... bueno, le pediré permiso yo, no pasa nada. Todas las historias buenas tienen esos componentes. Es romance, drama, una buena cantidad de lágrimas.
Sator está ahora mismo Santi mirando todo esto como se una vaca rascaría el mira un molino ojillo. de viento. Ok. Gracias, Sator. Vale. Pues bueno, pues hace un breve silencio como paladeando un poco los recuerdos sobre Gaul y sobre el príncipe pescador de aquel templo pues que se encontraba en las entrañas del mar, del océano, del mar de la espada. Y que bueno, que de hecho salisteis por un pelo, porque efectivamente fue Gaul el que os ayudó a escapar, a vosotros y a los pobres marineros que estaban encallados en un arrecife. Vale, y ¿No bueno. había un tío muy feo que estaba muy enfadado con nosotros? Sí, Efraín. Y yo creo que el día que nos vamos a encontrar con él nos va a tener muchas ganas porque se la colamos bien. Es verdad. Y se empieza a reír. En realidad conseguimos, porque Efraín iba buscando a Gaul y conseguimos colarle una mentira de esas que cuando eres consciente te duele hasta el arrepentimiento. Y yo creo que no se va a olvidar fácilmente de nosotros. En algún lugar alguien le tose. O sea, estornuda. Debe ser que alguien está hablando de él. Si es que sigue con vida. Ese tal Efraín del que usted me habla. Vale, sí, pero no me refería a eso, prosigue Larens, rajándose la frente. Me refiero, cuando nos olvidamos de algo, no habíamos prometido... Bueno, habéis prometido, yo por supuesto no prometo nada, si no voy a cumplirlo. ¿Al sacerdote de Eldad ir a ver al unicornio? Ah, sí, que teníamos Sí. que hacer de niñeras. Yo no estoy muy convencida de llevarlo, ¿eh? Yo estoy en contra. Yo no estoy de acuerdo con que se nos pueda considerar niñeras. El sacerdote de Eldad es un hombre adulto. Y No, Ya, tú no tampoco... estuviste con las gracias dríades. a él tuvimos el conflicto de las dríades. Fue él el que se perdió y se quedó allí. Y por salvarlo a él, ahora tenemos que llevarle a otro héroe, guardián, a su hogar. A ver, discrepo enormemente con todo lo que se acaba de decir frente a esta hoguera. O sea, entiendo que puede resultar contradictorio que tuviéramos que salvar a Silvestre de las garras de la ninfa, pero como buen sacerdote de Elda, estaba buscando a la máxima representación de la paz, que es un unicornio, maldita sea. Sí, Entonces, es pero si normal no que en algún recuerdo mal, momento tenga que buscar algún aliciente que incentive e incremente su fe. Y si tiene que marcharse solo, adentrarse en un bosque, porque en una aldea de pescadores no hay aventureros que vayan a quedarse el tiempo suficiente, ¿qué va a hacer la criatura? ¿Esperar a que le surja una oportunidad? No. O sea, los clérigos y las personas de fe y los aventureros de fe tienen obligaciones. Esas obligaciones conllevan riesgos. Y si tuvo la suerte de que Eldad quisiera que nosotros nos cruzáramos en su camino y gracias a la benevolencia y el poder de Sune nosotros fuimos capaces de terminar allí, pues me parece correcto. Lo que resulta un conflicto es que en el fondo terminamos resolviendo el problema de la forma menos adecuada posible, que fue terminando con el centinela de las dríades. Y por eso nos comprometimos a darle uno nuevo. Creo que es una cosa por otra. O sea, nunca, jamás vamos a conseguir meternos en una aventura sin que haya pérdidas y riesgos. Y es algo que tenemos que asumir. Y creo que Silvestre está preparado para dar un paso más. Es como si... si no recuerdo mal, fuiste tú quien le dijo a Silvestre que su obligación es para con esa aldea de pescadores. Claro, Y se pero va a porque buscar necesitaba en unicornios. ese momento que saliera del embrujo de las dríades y pudiera volver. Porque estaba hechizadísimo. Entonces, no es por eso que te conozco. Creo que no somos quienes para decidir que Silvestre pueda o no ver al unicornio. Nos ha ayudado. No, eso nos lo va a decidirá seguir- el unicornio. nos va a Pero si seguir viendo somos él. quien ¿Qué? para decidir si nos acompaña o no. Somos un grupo de aventureros. ¿Vamos a decirle que no a un clérigo? El 91% de las escuelas de pensamiento y de ética a lo largo de todo Faerun coinciden con el pensamiento de Chanti. Debería venir con nosotros. Ya, seguro que esas escuelas de pensamiento no estuvieron en mi pueblo.
No, son escuelas de pensamiento, son conceptos abstractos, no personas. De todas formas, creo que es de sentido común que si durante algún tiempo un clérigo de Eldad nos acompaña, seguramente sea capaz de echarnos un cable si las cosas se tuercen. O sea, yo no me veo capaz de sanar unas heridas. Yo creo que puede venirnos bien. E insisto, yo no creo que sea tan mala idea. Bueno, 2 para 2, dice Larens, un poco para romper el lance. Sin embargo, al final sí que llegasteis a decirle que se sumaba al viaje. Así que Porque imagino los que empates los rompe Chanti, que para eso es nuestra líder. En efecto, ese fue el acuerdo. Chanti no dice nada, pero, en fin, se apoya remolonamente. La responsabilidad del peso es lo que tiene. Sentido común. Es un momento. Solo esperemos que no vuelva a ser hechizado. Bueno, Bueno, esta cualquiera vez puede ser hechizada. estamos ahí para impedirlo. O sea, no sé, ¿cuántas dríades nos van a perseguir por el bosque? Según calculo, diría que al menos un par de docenas podrían hacerlo. En caso de que decidieran hacerlo. A ver, pueden comunicarse entre los árboles, así que no sería raro que nos encontrasen rápido. Probablemente nos estén vigilando en nuestro camino. Al final, tienen interés en nuestra campaña. Por cierto, Chanti miraría entre la maleza. ¿Dónde está el druida? Esta pregunta me la estoy haciendo yo un rato ya, ¿eh? ¡Es verdad! ¡Odo! Y se va a levantarse y va a Vale. mirar alrededor. Eso es. Pues como si estuvierais básicamente examinando el horizonte, la línea del horizonte, en busca de algún tipo de cosa que la perturbe. Efectivamente, veis algo que la perturba. En una piedra un poco castigada por los elementos. Debe ser que allí es donde todas las gotas de lluvia decidieron caer y por lo que sea no ha crecido la hierba más de lo debido. Pues entrecortado en la oscuridad de, por suerte, una luna bastante, no llena, pero está al caer la luna llena. Pues veis a Odos, o al menos medio veis a Odos, el druida, un hombre bastante alto e imponente, marcado bien en músculos, pero de una persona que los está usando, no que simplemente se ejercita para demostrar algo que probablemente no puede lograr. Vestido con pieles que tal vez alguna persona lo podría catalogar de harapos y un par de sables pendiendo de su cinturón. Vale, que básicamente pues parece estar contemplando la noche, aunque sí que es cierto que de vez en cuando una miradita furtiva va en dirección a la hoguera, que bueno, que por lo que sea sabéis que tampoco es muy dado a juntarse especialmente con vosotros, simplemente como una especie de silencioso vigilante, pues que sigue vuestros pasos, en concreto unos pasos muy pequeños que suele ir cargada de animales. Deberíamos darle algo de cenar, ¿no? La verdad es que si me Seguro. preguntáis a mí, es bastante descortés que esté el señor Odos ahí al fondo y nosotros aquí encalentados en la hoguera. No quiero decir que nos debamos ir, pero él debería acercarse. Vale, pues lo llamo. Trudy, ¿por qué no le dices que se acerque? Vale. Igual no le gusta nuestra compañía. Pues es la que hay. Ha elegido el venir con nosotros. Bueno, ha elegido realidad- venir unos cuantos metros por detrás. Zoc tiene Sí, razón. ya, porque no nos él está acompaña. aquí para enseñar a Trudy. Trudy probablemente no haya escuchado esta conversación rápidamente en cuanto la ha dicho Chanti. En cuanto Chanti le ha dado permiso para invitarlo, ha salido corriendo, pegando saltitos. Es mona, ¿eh? Y se va a ir directamente a encontrarse con él. Muy bien. Vale, pues según te vas acercando a él, pues te vuelve a dedicar la misma mirada bastante seria, bastante anodina incluso, o sea, no tiene ningún tipo de gesticulación o una expresión que denote algún tipo de nada, salvo una mirada de cierto interés. Es decir, según te vas acercando, joven Trudy.
Odos, quería invitarte a cenar. Bueno, queríamos invitarte a cenar todos. Ves que Odos levanta la mirada hacia el fuego, hacia el campamento. Te vuelvo a mirar. No hace falta que enmascares tus buenas intenciones. Seguro que el resto está más cómodo sin mi presencia. El pacto no fue que fuéramos a ser compañeros. Solamente estoy aquí para ti. Ya, pero... creo que lo que necesitan es que os conozcáis, que, bueno, paséis tiempo juntos. Así es como la gente se hace amigos, ¿no? Es que ese... Realmente rasca no la sabéis, mejilla. no sabéis nada y lo único que hacéis es discutir conmigo en medio. Cuando dices esa última frase de conmigo en medio, ves que se frota la barbilla, pensativo. Supongo que he sido demasiado duro con mis intenciones de no relacionarme con tus compañeros, pero sí que es cierto que si no llegamos a alguna especie de acuerdo, no prosperará esta relación que tenemos. Claro. Y le va a ofrecer la mano. Pues nada, una mano enorme alcanza Coger el dedo. a coger la minúscula mano de Trudy y básicamente pues sí que hace un ademán pues de seguirla un poquito hasta que la escena empieza a ser un poco ridícula y ya pues te suelta la mano y empieza a seguir caminando por su propio pie con unas buenas zancadas en dirección hacia la hoguera. Y nada, pues a la luz de la hoguera pues veis que el fuego refulge en su cuerpo bien formado, de persona pues que se dedica a sobrevivir por sus propios medios. Sus rasgos, bueno, su tez un poco oscurecida, su cabello negro que cae por encima de sus hombros, su carencia total de barba. No que parezca afeitada, sino que literalmente no le crece barba. Y nada, y os dedica una mirada que si a Trudy se la dedicó con cierto interés, a vosotros os la dedica con una impactante frialdad, pero se digna al menos a dedicaros un asentimiento mientras se sienta educadamente cerca, pero suficientemente lejos. Chanti responde a esa frialdad con un leve sentimiento de... a este hombre le falta barba, le faltan cuernos. En fin. No se los pones porque no los quieres. No. En fin. Pues Trudy supongo que rápidamente va a coger algún cuenquito que todavía haya de pescado y tal. Y no se lo va a preguntar, directamente se lo va a dar. En plan, toma. Y también han traído vino. Dicen que ese vino es muy bueno y... ¿qué hace la gente más lista? El vino perturba el juicio, no beberé de eso. Mejor, más para los demás. Pues nada, pues Lo que ha dicho es muy juicioso. ha ganado ¿Ves? puntos con Satos. Y me voy a levantar con un chirrido. Me hace falta poco traer en uno. Me voy a acercar a donde está y voy a poner la mano encima de su cuenco para calentarle un poco la comida. Vale, pues bueno, con la enorme mano sosteniendo el cuenco, pues te mira y asiente. Gracias. Sí. Y Se llama Sator. literalmente mira para otra dirección. Supongo La que no comida- sería mala idea que si vas a viajar con Trudy, y Trudy por consecuencia viaja con nosotros, que te supieras al menos nuestros nombres. Yo soy Chanti la Roja. Y bueno, Sé vuestros nombres. Sé que tú eres Chanti la Roja, sé que el guerrero es Tok y sé que la joven es Trudy. Pero no entiendo por qué insistís en llamar por un nombre a una cosa. Y mira a Sator con una mirada bastante dura. Y... ¿Cómo que cosa? Sator es Sator. yo, sabes que cuando decidiste acoplarte
a nuestro grupo, hubo condiciones. Condiciones en las que ambos, es decir, tu parte y la parte de este grupo de aventureros, intervendría en la educación de Trudy. Entonces, me parece perfecto que quieras educarla, pero bajo ningún concepto voy a permitir que digas ni una sola mala palabra, ni dediques ni una sola mala mirada al resto de mis compañeros. O ya puedes venir aquí con tus aires sombríos, quedándote en la distancia, con tu aire de persona osca que no interesa absolutamente a nadie, porque te vas a ir por el mismo camino por el que has venido. Y Bien dicho. te lo digo muy, muy en serio. No voy a permitir ni una sola falta de respeto a mis compañeros. Y Chanti, quitando toda su beldad pasmosa y romántica, lo dice muy, muy, muy en serio. Vale, pues ves que Odos te dedica una mirada de cierto respeto por tu salida, por tu levantamiento, por salir un poco a defender tus posiciones, pero vuelve a mirar de reojo a Sator y de nuevo mira a Chanti y dice: te recuerdo que el que venga o no venga es cosa de Trudy, no tuya. Puedo estar con vosotros en la hoguera o puedo seguiros en la distancia. El caso es que yo no me voy, salvo que Trudy quiera. Pues entonces, Rey, ten claro lo que va a decir. Para lo que pretendes de Trudy, te interesa valorar positivamente a la gente o la no gente de su entorno, forzándola a escoger entre tú y las personas a las que quiere. Lo más probable es que no consigan nada. Si te interesa enseñar a Trudy, la opción más juiciosa y sensata sería disculparse. Ves que... Lo he dicho súper serio, súper aséptico, Sí. o sea, está chill de cojones, ¿eh? Ves que coge, se termina el cuenco. Buena charla. Se levanta y vuelve por donde ha venido. Pero Déjale, Trudy. No sabía que había salvajes tan al sur. Bueno, no te preocupes, ¿vale? Es decir, él va a seguir seguramente siguiéndonos mientras tú le digas que nos acompañe, pero igual no sería mala idea que tú también le enseñaras algo a él. Creo, después de todo el tiempo que llevamos viajando juntas, que pese a lo jovencita que eres, has aprendido muchas cosas. Y creo que a una persona tan obcecada y tan ciega como Odos no le vendría más que le dieras un par de lecciones de cómo vivir en una manada. vale, ¿No sí. puedes buscar a un tutor menos hostil? Un tutor no tiene por qué ser agradable, tiene que enseñar. Pero no queremos que le enseñe prejuicios. Trudy es lo suficientemente inteligente como para no dejarse arrastrar por los prejuicios de ese hombre. Y para eso estamos nosotros, para compensar. Yo creo que simplemente necesita conoceros y entenderos. Tal vez si con el tiempo se acabe adaptando. Puede o puede que no. De todas formas, si lo que necesita es conocernos, igual ahí podrías ser tú la que diera el primer paso y hablarle a lo mejor un poco mejor de Sator, de todo lo que sabe, de lo muchísimo que ayuda en el equipo. ¿Sabes? No hace falta tener vísceras, tripas y sangre para ser útil, ¿sabes? O para que te traten con respeto. Yo tengo Creo que tripas. su problema no es En que sentido piense que no amplio. sea útil. ¿Tú tienes tripas? ¿Pero no En comes? sentido amplio, sí. No. En sentido amplio. Bueno, antes de ser cómplice de un asesinato, dice el Arens, o de algún tipo de triquiñuela, volvamos un poco al asunto. Porque sí que es cierto que dijisteis que queréis ir a Mnagua y más o menos entiendo los motivos, pero ¿me podéis refrescar la memoria?
¿Recuerdas toda esa epiquísima epopeya que vivimos antes, bueno, después de salir de Nazca? Esa epopeya en la que caímos en una trampa y nos condujo a la infraoscuridad y encontramos a un culto de micónidos y luego estaba Saya y la vieja ciudad del... Caramel. Eso, Karanerdid. Estaba haciendo memoria porque no me venía el nombre. Del viejo Imperio Sun. ¿Recuerdas que cuando llegamos para allá encontramos que en las entrañas, en la zona más profunda del culto micónido, donde estaba el gran padre, así había enroscado un viejo gusano? Y que, aunque nosotros pensábamos que en principio iba a ser un choque entre especies, resultó que no, que iba a ser mucho más grande, sobre todo porque por las relaciones que vimos con Saya. De hecho, no sé si tienes alguna información más sobre la traducción del libro de Gisam. Vale, ves que sonríe con un poco de picardía y dice, de hecho, sí, algo he adquirido. Dame un segundito. No se me quita de la cabeza que en el fondo hemos desatado algo horrible. Porque las gusayas están por ahí y los 3 sacerdotes de los pilares... Eso, los 3 pleados, gracias. Causarán estragos si no nos damos prisa. Sí. Pero es que, claro, no podemos llegar al registro de la información necesaria si no llegamos a Nahua. Yo creo que nuestras acciones no provocaron el levantamiento. Eso iba a pasar tarde o temprano. Bueno, buscaban a Saya en concreto, creo, para. Saya una de estaba ya sus con ellos. cosas. Sí, pero Saya ya estaban con ellos. Saya ya entraba en la torre. De hecho, es algo que le mosqueaba muchísimo al mago. Eso sí es cierto que me escamaba un poco. Sí que es cierto que el culto de Shar había hecho como su hogar en Karamebdi y pareciera ser que esos extraños seres les estaban intentando instruir en su extraña lengua, que por cierto, Chanti, espero que tengas fresca. No se me quita de la cabeza del todo. Fue una cosa rarísima. Es decir, jamás en mi vida, jamás, desde el momento en el que salí de Sembia pensando que iba a hacer algo útil con mi vida cuando solamente llevaba un cuerpo, pensé que me sentaría a hablar con un grupo de Zurlons. ¿Cómo se llama la Zurlons, para aprender una lengua muertísima que hablan esas criaturas gusanas. Bueno. No pero sé, propagaste las palabras de Sune. Eso debería de hacerte sentir bien. Chanti se queda un poco blanca, es como... Quiero pensar que he hecho algún tipo de bien con eso, porque me preocupa, honestamente, que esos Zurlons estén pregonando algo erróneo por ahí. Es decir, el culto de Sar lo imitaban, es decir, no, ni siquiera sabían qué es lo que estaban haciendo, pero lo estaban imitando. El culto llegó ahí, se instaló y cuando fueron muriendo, los Zurlons fueron reemplazando a cada una de esas personas. Y algo me dice que aunque yo le hablase de individualismo, de belleza, de propósitos y ese tipo de cosas, solamente van a imitar lo que les estoy diciendo. Y me preocupa que lleguen a Nahua porque es un peligro, ¿sabes? Tenemos que encontrar al descendiente. En cuanto recordáis un poco el tema de replicar el culto a Shar y tal vez las enseñanzas de Sune medrando de alguna manera en su entendimiento del mundo, recordáis aquella vez en la que intentando ayudar a la conserje de la Torre del Gorrión, básicamente acabasteis remontando el río y llegando a una zona en la cual, en una pequeña cueva, un troll al cual abatisteis tenía el cadáver de un Zurlon con el rostro de Saya
la persona que intentó venderos a los Duergar, intentó sacrificaros a una especie de culto mistérico, pues la tenía allí puesta moribunda, como si se estuviera muriendo, pero que estaba cubierta en flores, cual amante lleva un regalo a su amada. Y si os erizan los pelillos de los brazos, es que los tuvierais. Incluso No. Larens se ve perturbado un poco en su gesto. De alguna forma creo que algo de esa forma de replicarse se ha llegado a extender. El problema es hasta qué punto pueden hacerse entender, como por ejemplo hacia los trolls. Es decir, un troll se está como honrando un cadáver o no sé, es espeluznante. El raciocinio de un troll es limitado. Sí, pero fue lo bastante claro como para que entendiera que había que hacer una especie de homenaje a ese cuerpo. ¿Qué fue del cuerpo, por cierto? Lo quemamos. Lo Lo quemamos. quemamos. Es que Larens hace... Me hubiera gustado verlo. Aunque fuera una vez. Estabas en la taberna, bebiendo. Sí, porque estaba muy ocupado con la traducción del diario. ¿Recordáis que esa era mi parte de la Sí, labor? Ya que ha dicho que le gustaría verlo, utilizando prestidigitación voy a hacer que aparezca en mi mano una pequeña ilusión, una pequeña imagen ilusoria del gusano con las flores. Pues efectivamente, ante vosotros, en la mano de Sator, pues empieza a retorcerse una horrible imagen, una estampa que es probable que jamás se vaya de vuestra retina. Y probablemente os aceche de vez en cuando la luz desaparezca. Una enorme criatura de tal vez 2 metros o un poquito más, con el cuerpo de una especie de gusano, con la piel algo membranosa y de aspecto correoso, con unas largas patas de lo que parecen arañas, rematadas en unas garritas bastante repugnantes y peludas. Y lo más llamativo, por supuesto, era el rostro de Saya, de una mujer mediana, que tenía como creciendo de lo que se podría decir su pecho, como una especie de efigie mortuoria de una muchacha pues que ya no ya ha dejado este mundo, pero de un color lechoso, blanquecino y bastante perturbador. Todo ello relleno pues de diferentes plantas silvestres y girasoles que efectivamente estaba robando del huerto de la torre del Gorrión. Vale, entonces, exactamente, ¿cuáles serían los pasos que tenemos que hacer para evitar que ese gran gusano salga de la tierra? Os recuerdo que lo vi que estaba ahí abajo, esperando que lo llamen. Están buscando al descendiente de los reyes del sitio este. O del emperador. De la dinastía. Entonces tendríamos que encontrarlos. Esa. Ujú. Tendríamos que encontrarlos antes que las gusayas y protegerle. ¿Y tenemos alguna pista de quién puede ser? Seguro que hay formas. En las ciudades guardan registros de ese tipo de cosas. Por eso íbamos al Nagua. De hecho, ahora me quiere hacer recordar. Íbamos al Nagua porque allí hay un registro antiguo de cuando... Bueno, la monarquía estaba bien vista, vamos a decir. Ham sufrió muchos cambios ya hace varios siglos. Los reyes dejaron de existir y ahora es el consejo enmascarado el que gobierna la región. Por supuesto, bien servido de los magos encapuchados. Que os recuerdo, por favor, no lanzar conjuros arcanos en lugares poblados. No vaya a ser que entremos en algún tipo de problema con ellos. Sí, Ya. creo que lo hemos experimentado. Lo de que nos dijiste de no usar magia. Sí, ciertamente. Nos vieron. Y Nada bueno, grave, solo un par de Nada chantajistas de que poca monta. comentar. Ya está solucionado Nada, ese tema. sí, todo quedó muy bien. Bueno, Vale.
Chanti bebe un buen lingotazo de la copa, como... ¡Qué bien! ¡Terminó todo! Y Bien, aparte de el descendiente, ¿solo necesitan al descendiente o había algo más? mi pregunta es, ¿para qué necesitaron al descendiente? Porque os recuerdo que en esa espira, en esa terrible torre por la cual escapamos, un poco extraño porque al ser en la oscuridad teníamos que escapar hacia arriba, era un poco raro. Pero estaban esos seres, esos sacerdotes, ¿cómo se llamaban? ¿Prelados? Los tres prelados. primados. Los tres primados. Eran los que guardaban el sarcófago de Osun IV. Mm. Y creo que tengo muchas lagunas con respecto a esto, pero juraría que algo tienen que hacer con la sangre Sí. del heredero. O algo Necesitaban la sangre de la heredera porque fue la heredera, la hija del emperador, quien traicionó sus planes allá entonces, cuando intentaban convertirse en un dios. Me hace recordar. Creo que era la sangre de la heredera que traicionó a la dinastía. Eso es. La sangre del enemigo, que fue la sangre que erróneamente usó para el ritual. Y creo que nos estamos perdiendo algo, pero no sé si faltaba otra parte del ritual. La sangre, o sea, la de Saya, la usaron por algún motivo, pero no recuerdo cómo encajaba. Porque Saya no era un enemigo. Pues de Y hecho no es aquí viene. que sepamos la heredera. Aquí viene a buen uso la información que he adquirido del diario de Gisam. Resulta que ella era de Amnagua. Saya. Sí, Saya. Saya. A ver si va a ser la ¿Y heredera. dónde? ¿En serio? No. ¿No era alguien como querido? ¿Alguien querido? Me suena. La sangre de... La sangre del aliado. La sangre Del enemigo. traidor, la sangre del enemigo y la sangre Y del la amado. sangre del amado. Y era Saya la amada, me parece. Puede ser. Claro, Lo recuerdo. entonces la sangre de Saya se ha derramado porque la entregamos. Sí, sí, sí. O sea, eso entregamos fue para el la primer. ejecución, entonces Eso fue lo que desató todo el lío. De hecho, eso me extrañaba porque Saya, si no recuerdo mal, sí sabía la antigua lengua, pero jamás entró en la espira. Solamente lo hizo cuando lo hicimos nosotros. claro, A lo mejor estaba esperando ser sacrificada. No la veía yo muy voluntaria para ello. No. Me parece que. Además, ella sí que era creyente de Sar. No creo que fuese a cambiar su fe de la noche a la mañana. Tal vez no fuera mala idea averiguar un poquito más de Saya si llegamos a Amnagua. Mm. Sí. estaría Pero- bien, Buena idea. al menos nos aclararía algunas cosas porque, en fin. Pero para llegar a Amnagua hace falta dinero. Y el dinero nos lo dará el asunto del yunque. Bueno, nos. Os lo dará. Yo os miraré desde la orilla. Pero nos pagan en... ¿Aquí? Equipo. ¿Cuándo lo saquemos? No, nos pagarán en Amnagua cuando lo llevemos. Nos pagarán en agua las 1000 piezas de oro que acordamos por el yunque y 2 objetos de la forja. Mm. Entonces seguimos sin poder llegar a Nahua, no tenemos dinero. A ver, podemos hacer un tramo en No barco llegar. Claro. y luego ya el resto podemos hacerlo a pie, aunque tardemos. También es cierto que podríamos hacernos con un carrito por aquí, que seguramente podríamos encontrar alguno, conseguir un caballo y... No hace falta un caballo, yo puedo hacerlo. Trudy, no hemos aprendido nada del incidente. Bueno, en la Eh, torre eso de no fue por culpa del Gorrión. caballo, eso fue por culpa del disco. Fue un conjunto
conjunto de cosas. O sea, el conjunto de cosas fue lo que hizo que A la obra de nadie teatro le va a viera sorprender mal. un caballo. Un No, tiene caballo con una razón. máscara. La responsabilidad es en un 73% de mi conjuro. Además, no estamos seguros de si la magia natural es un problema en Nam. Solo sabemos que la magia arcana. Miro a Alanis. Efectivamente, es la magia arcana exactamente la que tiene más problemas. Los magos encapuchados, aún así, no jugaría mucho con nuestras posibilidades a la hora de defender. No, esto no es magia arcana. Si los magos encapuchados quieren tener algún tipo de problema con nosotros, lo van a tener. Así que lo suyo es tener el menor tipo de excusas para evitarlo. Y aunque te desagrade mucho la idea de usar un caballo, no vas a estar tirando de nosotros durante días. Y en cualquier caso, un carro solamente es útil cuando recorremos caminos en buen estado. Debemos adentrarnos en el bosque. Debemos realizar otros trabajos alejados de los senderos. Un carro sería un lastre más que una herramienta. Un breve Yo creo recuerdo que de lo la mejor es ir en escena barco. aparece en vuestra mente de cuando atravesasteis el bosque tirado el disco por un caballo, por una trudy de forma de caballo. Qué momento más grandioso, madre mía. Maravilloso, maravilloso. No hagáis Creo que lo más magia. sensato Nuestra es el mejor barco. idea. Y yo No creo podía hacer que magia 3 doritos después. Y sí. los hermanos no tendrán problemas en llevarnos en el barco que puedan alquilar ellos. De todas formas, creo que el yunque debería ser lo último en nuestra lista. Deberíamos zanjar primero lo del unicornio y al mismo tiempo a ver si podemos intentar encontrarnos con Gaul. O sea, Chante, echarle un vistazo porque sabíamos que... recuerda que nos pertrechamos en Idepton. No, en Idepton no. En Edive. Edive. Que nos pertrechamos en Edive y que la idea era desde Edive volver a hacer el camino para el tema de las... Joder, espérate, ¿me puedes poner el mapa, por favor? Voy. Segundito. Vale, a ver. De zoom in. Vale. Recuerda que podéis pintarrujear y todo eso. Merchi, el push to talk. Perdón, se me había olvidado el push to talk. Que decía que... Claro, el problema es que el punto donde estaba el unicornio no era donde nosotros creíamos inicialmente que iba a estar, porque claro, yo pensaba que iba a estar entre los dos ríos que están a la derecha de Edive. Pero, claro, por ahí está el claro de las Dríades. Y si mal no recuerdo, creo que nos dijeron que era un poco más hacia el este. Sí, yo creo que va a estar entre los otros dos líos que hay. Entre ¿En cuál? Entre el Coman Sur y el... este y este. Sí. Claro, Está porque por ese aquí. sí nos compensa hacer primero lo del unicornio, dejar el claro dejar el brote en el claro de las Dríades, Ah. y como ya estamos por ahí cerca del tema de los picos de las nubes, a lo mejor encontrarnos con Gaul. Y a partir de ahí volver a Idepton, solucionar lo del yunque y ya irnos hasta Shatar en barco y hacer el camino, si se pudiera, por el río. Pero no Sí. habría que verlo en Shatar. Sí, empezamos en plan. No sé, ¿cómo lo Yo veis además- vosotros? Sería el Me parece recorrido más lógico
Y además, eso, yo tengo interés en solucionar lo de los guanteletes. Guillermo me está metiendo presión. Vale, Para una vez que es claro con sus intenciones, no me voy a quejar. Master, para el tema de destruir un artefacto profano, como por ejemplo los guantes, Chanti como paladín, ¿qué conocimiento tendría en relación a eso? Vale, en su día investigasteis al respecto de qué os haría falta para purificar los guantes. Y en realidad tenéis una opción, que era ir al Valle de Minsor a purificarlo con la luz de la Santa que encontrasteis. Que era una de las opciones, pero no sería descabellado que tal vez el unicornio también pudiera hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta que el que asesinó a su anterior jinete fue el dueño de los guanteletes que portáis. O sea que a lo mejor Eso es. tenéis dos opciones ante vosotros y ambas dos pues pueden dar diferentes resultados. Así que al final es lo que decidáis en cuanto a qué es lo que más justo os parece o lo más adecuado. Pues... A ver, el unicornio también nos puede ayudar con el guardián de las dríades. En realidad el unicornio nos podría solucionar dos problemas. Porque, bueno, no sé yo cómo de retributivo será el carácter de un unicornio. Pero, bueno, este señor asesinó a su compañero, así que no sé si será una deuda que quiera cobrarse. No creo que el ánimo del unicornio sea la venganza, sino más la justicia. Claro, pero no sería vengarse, sería pues eliminar del mundo el objeto que causó daño. Y sobre todo, romper el ciclo de renacimiento de Cedric el Rojo. Además, la justicia está bien. Entre la justicia y la venganza hay una línea muy, 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 muy finita. El guantelete que tienes en tu mano... Era la derecha, ¿verdad? Sí. Sí. En tu mano derecha, te recuerdo pues que está compuesto pues con una suerte de metales plateados, de colores claros, y el ojo de luz pálida, pues de alguna manera pues parece refulgir, como que sabes que tu patrón pues está escuchando tus palabras y está juzgando si lo dices con cierta sorna o si lo dices de corazón. Bueno, siempre podemos probar con el unicornio y si el unicornio no nos quiere ayudar con eso, pues buscamos otra vía. Estoy casi segura que el camino es un poco el más largo porque nos obligaría a dar una segunda vuelta, pero estoy casi segura de que al vigilante le agradaría la resolución, que es volver al templo de Amaunator que dejamos en el Valle del Minsor. Allí está la niña momia sagrada y seguramente el templo esté en muchas mejores condiciones de cuando lo encontramos la primera vez. Creo que allí también se podría hacer algo. Pero no hay que olvidar que existe un compromiso previo de llevar al sacerdote de Eldaz hasta el unicornio. Y llevarle el guardián a las dríades. Al unicornio Como que a Trudy le importa más esa parte que la de Silvestre. Al unicornio hay que verlo sí o sí porque tiene que bendecir el tallo. Si no, no serviría de nada. Entonces... Igual tampoco quiere hacer eso. Además, también tener en cuenta que el unicornio se va moviendo. Es decir, ahora sabemos más o menos dónde está, pero a lo mejor si nos retrasamos un poco ya le perdemos la pista. El Valle Minsor no se va a ir a ningún lado. El unicornio puede irse. La opción más lógica sería acudir al unicornio. Y si el unicornio no puede resolver todos los problemas que hay sobre la mesa, buscar alternativas lógicas. Solo en ese momento. Especular demasiado puede ser tan preocupante como actuar de manera precipitada. O sea, nada que objetar con el tema de ir al unicornio. Insisto, quiero ver un unicornio. Pero tenemos que pensar en un plan B. Yo todo bien con el unicornio, ¿eh? No, por favor, que no caiga sobre la duda de que no quiero ver al unicornio.
Mira, podemos ir al unicornio y a lo mejor nos encontramos con Gaul por el camino y si no funciona, Gaul nos lleva hacia el templo. Venga, pues esta noche todo el mundo a rezar a la diosa de la fortuna. Muy bien. Pues más estimulados por haber dejado un poco más de acuerdo pues vuestros planes, vuestros temores, vuestros deseos y el pasado y tal vez el futuro marcado un poco por delante. Al final pues el resto de la velada pues es simplemente comer un poquito más. Los que no quieren comer pues simplemente se quedan tirados al raso. El pueblo silvestre llora a la distancia porque ha recibido más golpes de los que merece. Pobre muchacho. Larens pues se queda brindando con vino, clamando a la belleza de la gran Selune, que hoy está hermosísima, con sus lágrimas yendo detrás de ella. Estoy hablando de la luna de Toril. Y poco a poco pues el fuego empieza a ir extinguiéndose. Hasta que llega un momento pues que el sueño empieza a llamaros. Y poco a poco pues empezáis a dispersaros, vamos a decir. Cada uno tal vez a su tienda, tienda de campaña, no, a su chamucito, si se la ha montado. Tal vez volver a la casa del matrimonio que os está acogiendo, que era los Piedoblez, si no recuerdo mal. Pietopaz, disculpa, sí, tienen toda la razón. Y poco a poco pues empezáis a vencer el sueño, recordando que al día siguiente os espera probablemente ya el comienzo de vuestro viaje. Y cuando digo al día siguiente, quiero decir en la próxima sesión, porque habiendo recordado un poquito, podemos dar un poco por terminado el prólogo interludio este que hemos armado, salvo que alguno de vosotros quiera hacer alguna última cosa o decir alguna última cosa a sus compañeros. Chanti no dice nada, pero sacaría un pergamino en el que ha estado haciendo una serie de listas y diría: en cuanto lleguemos a Nagua te toca baño, Trudy, y hay que encontrar lijas para quitarle el óxido a Sator, porque es impensable que llegamos a una ciudad con estas pintas. No, por ahí no paso. No podemos hacer más que bañarnos. Si yo permito que eso pasara, Sune me caería en desgracia y nadie quiere eso. Así que es inamovible. ¿Y Zog no necesita ningún apaño? Zog No. se puede apañar solito. Yo también puedo. Bueno, pues si puedes hacerlo tú, no tengo ningún problema. Solo lo digo que está todo planificado para que antes de Amnagua hay que ponerse la apuesta. Hay que hacerse una apuesta a punto. Tal vez con el acceso a la civilización, pues los deseos de Chanti, sus deseos, puedan algunos a cumplirse. Tal vez no todos. Y bueno, pues ¿alguna cosita más, compañeros? Pues el recién nombrado, porque antes de todo esto, por algún motivo, en una discusión que seguro que fue muy larga, muy tendida, pero muy favorable, el grupo de los dragoncillos de polvo, ahora bendecidos como el Alacrisol, pues decide ya irse a descansar. Y ahora sí, el día siguiente será la próxima sesión. ¿Cuándo será la próxima sesión? Os preguntaréis vosotros que estáis viendo esto por primera vez. Pues en teoría vamos a intentar hacerlo los viernes cada 2 semanas. Por circunstancias vitales, pues no lo puede ser antes. Sí que es cierto que esto es un poco pues como una especie de prólogo, interludio y tal. No ha habido un poco más de remember, un poco para ponernos al día, vamos a decir. Y básicamente pues así es como iremos operando. Por lo tanto, la siguiente sesión sería el viernes 16. Intentaremos de alguna manera pues poner algún tipo de calendario o algo así para facilitaros el que no os perdéis nada. Por supuesto, seguidnos por redes, me podéis seguir a mí, lo subiré por Instagram, etcétera, etcétera, lo tenéis todo. O bien uniros al canal de Discord,
que lo tenéis abajito, o poniendo exclamación Discord, en el cual pues avisaremos pues cada vez que hay directo, os hará ¡pup! Y tal. Por otro lado, aclarar que este canal no es solamente de rol, sino que también me pongo a dibujar una vez por bueno, o sea, varios días cada 2 semanas más o menos, ¿vale? Pero siempre hay un poco de saber rolero. Y advertir que además no solamente tenemos esta partida, sino otra de Dragoncillos de Polvo, que pronto espero que tengáis la sesión 05 que hicimos de prueba, la tenemos grabada, la subiremos y mi intención es que la veamos, os la podáis ver, tenéis acceso a ello antes de que empecemos ya con la siguiente sesión, que es el día 12. O sea que al final este canal se va a convertir en una plétora de rol por algún motivo y yo pues voy a acabar muy estresado, pero con mucho gusto. Vale, pues chicos, Mili, Merchi, Ferro, Lexi, un gustazo volver a teneros. Sois mi grupo querido. Sois mi grupo querido. O sea, el otro también, pero vosotros lleváis más tiempo, así que sois como mis ojitos derechos. Sí, la verdad es que ya echaba en falta volver a las andadas. O sea... Sí, echaba de menos. Bueno, hemos recibido el sermón de Chanti, ha sido dicho. Las palabras de Chanti se han dicho en esta sesión. Ya me agradeceréis, señores, el quitaros el cerumen detrás de las orejas. Yo no digo nada. Prometo prometer que intentaremos solucionar el asunto del micro de mi sofón y mío, porque he estado luchando, intentando silenciarlo cada vez que hablamos y ha sido un poco tal. Lo intentaremos, de verdad lo prometo. Pero esto es una batalla dura porque estamos al lado. Pero bueno. Ahí. Justo eso. Vale, y nada, chicos, pues un poco por costumbre. Sí que es verdad que antes hacíamos lo de los deseos, lo de las estrellitas y tal. Yo creo que esta sesión no se presta a ello, pero sí que no veo mal a lo mejor deseos, porque al final estamos abriendo un nuevo capítulo de esta aventura de las alas crisol, ¿vale? Así que no sería un muy mal momento para, si tenéis algún deseo, alguna cosa que esperéis de la partida en un futuro, pues tal vez queréis compartirlo pues con los aquí presentes y yo tenerlo presente para bien hacer lo mío o ignorarlo cruelmente y decir maldito jato y agitar el brazo. Vale, pues voy a tener que empezar a pedir la vez cada vez que termine de hablar tú. Yo sí que quiero, tengo muchas ganas de llegar a Nahua porque tengo muchas ganas ya de civilización, de hacer algo en un sitio fijo. Creo que desde que empezamos los Dragoncillos de Polvo no hemos parado quietos, casi en muy poquito tiempo, en muy poquitos sitios. Y sí que es verdad que yo quiero darle a Chanti el espíritu de caballería. Quiero que sea la Dalí de Sune. Necesito dramón romántico y que Chanti se golpee el pecho a los Sailor Moon, ¿sabes? Porque necesito darle esa chichilla a Chanti. Y más cosas que eso hablaremos en privado, porque yo tengo cartas que recibir de mi chorbo. De un rudo minero que te espera en Nazkel. Oh, Dios mío, papucho, joder. Vale, Mili. Bueno, como deseo, yo creo que realmente, igual que hemos hecho un recap un poco, ¿no?, de todo lo que es la situación del grupo, también estaría guay poder incluir enseñando de nuevo un poco lo que sabemos de cada personaje. Porque sí que es cierto que en algunos hemos avanzado más y en otros sí que nos hemos quedado como todavía más cojitos. Por ejemplo, de Zoc, incluso todavía no sabemos mucho, ¿no? Creo que es muy reservado. Ya lo sé, pero tendrá que salir en algún momento. Entonces, pues también estaría guay, pues eso, también retomar esa parte también para la gente que entienda un poco también de dónde venimos, no solamente a nivel de situación, sino los personajes, ¿no? De dónde vienen un poco y tal. Así que mi deseo es ese y sobre todo, pues que decidamos ya un rumbo y que veamos al unicornio, por favor. Bueno, perdóname que haga un inciso. Tenemos que seguir investigando la línea abierta que se nos había abierto con el pasado de Trudy, porque acuérdate que encontramos algunas referencias a de dónde venía Trudy y cómo la encontró. Y los mercenarios que la atacaron y todo. Exactamente, eso. Sí, hay que hacer flashback hay que hacer remember del remember. Claro.
No, si os habéis Y eso olvidado, también es se le va. en Se le van las Andagua. vitaminas. En Andagua era también íbamos a buscar un poco de información por ahí, que ya pues civilización, contactos. En Puedo Andagua están aprovechar. todas las respuestas. Claro, yo Encantado. puedo aprovechar también para sacar cosas de mi trasfondo una vez que lleguemos a Andagua. Entonces sí, hay que ir a Nagua. Muy bien. Sator, ¿algún deseíto y ese tipo de cosas? Yo creo que ya tuvimos esta conversación en la última sesión que jugamos allá por el Pleistoceno inferior. Y me Era reafirmo un en el poco en lo que Neolítico. dices. No hablamos del neolítico. En esta casa no nos gusta el neolítico. Y somos arrianos. En fin. Somos arrianos. Yo me sumo un poco a lo que ha dicho Misofu. Yo tengo ganas de entorno urbano. Me gusta el tema de exploración, de bosque salvaje, agreste, etcétera. Pero yo sobre todo disfruto más de los entornos urbanos y creo que la mesa que llevamos también tendría desafíos y oportunidades muy chulas en Andagua Perfecto. para jugar Quiero cosas ver a Trudy. diferentes. Vamos, que queréis llegar a Llevamos Andagua. algo salvaje en el Sí, por grupo. favor. Claro, por Y- contexto han estado pateando mucho terreno mucho tiempo y no han ido a una ciudad propiamente dicha y están como, queremos una ciudad, queremos servicios básicos. Y Queremos yo camas quiero y una tina donde lavarnos los pies. Housing Simulator y cosas de estas. O sea, Peleas Porque- de Necesitamos, taberna. necesitamos dos cosas en esta vida: housing y salseo. sí. ¿Ves? Es que Misofu me entiende muy bien. Es que compartimos neuronas. Y sí que. Reina. Sí que es verdad que me gustaría que empezáramos a cerrar capitulitos. Porque sobre todo yo, que fui la última en entrar y que realmente me vino todo un poco... ¡Hala! Esta es la movida que hay de por medio. Creo que puede resultar un poco abrumador y que igual estaría bien empezar a cerrar cosas. Pues lo del unicornio, pues lo cerramos cuanto antes. Lo del yunque, pues lo cerramos cuanto antes. Sí, Comenzar cosas tú, que tú estés presente porque has Claro. venido con todo heredado. Claro. Muy bien. Claro. Vale. me apetece. Por lo que sea. Por lo que sea. Ok, perfecto. Y ya está. Queridísimo Zoc, aparte bueno de lo que has comentado así un poco por encima, de ya Sí. desarrollar el personaje en Amnagua, lo dejo para luego. No, eso lo he dicho más como respuesta a Sí. Trudy. Porque es cierto, o sea, pues todo el pasado de. ¿Luskan se llamaba? Luskan, sí, del... La ciudad. Sí, pues eso pues tendrá un poco más de relevancia en otra ciudad. Claro, eso es. Claro, al final y muchos de luego- vuestros lazos están en ciudades de algunos de vuestros Claro. personajes. O sea, yo quitando pues eso, pues cuando era un mociño, que sí que era más de pueblo, luego ya sí que me he movido más en ciudades. Muy bien. Como deseo sí que me gustaría pues que Yelmo se aclarase un poco. Bueno, vale. Y que me dijese que es o sea, que formalicemos el pacto, porque claro, eso fue un pacto un poco hecho ahí deprisa y corriendo. A ver, eso es un pacto. Dile a Yelmo que las relaciones fluidas no funcionan, No, que no, aquí no, no. compromiso. Bueno, ya tuviste una conversación con Yelmo, que de hecho podías recordar Sí. perfectamente que básicamente Yelmo parece que te está midiendo. Está... Sí, o sea, me está midiendo pues eso, pues me gustaría que me terminase de medir y que dijese, venga, vale, pues a partir de ahora pues voy a querer que hagas este tipo de cosas. Sí, ¿verdad? Te gustaría, ¿eh? Bueno, pues, en fin, me lo apunto en mi cuaderno mágico de cosas que Zoc querría. Y luego tampoco me importaría resucitar de pleno derecho. ¡Oh! Muy bien, perfecto. Perfecto. Por O sea, creo que es algo que a Zoc le gustaría. Por contexto, si quieres compartir lo que te ocurrió, Sí. es muy buen momento si quieres. O sea, Zoc murió en batalla en un señor que se le iba a sacar críticos porque sí. Mala suerte. Entonces, Zoc murió y la que por aquel entonces era su patrona, porque Zoc es brujo, que creo que eso se me olvidó decirlo, pues la que era su patrona no le dejó morir, básicamente. O sea, Zoc pues estaba a gusto habiendo muerto en batalla, no quería más, pero dijo, no, tú tienes todavía trabajo que hacer, así que le resucitó pero a media. Y hizo que fuese su vida dependiente del pacto. Entonces cambió de patrón
¿Por qué no? A uno menos A ver, miserable. Cambiaste de patrón porque en parte no te quedaba Sí, sí, otra sí. teniendo en cuenta la O sea, circunstancia. no Estoy un no me poco quedaba otra, obligado claro. a cambiar de patrón. Básicamente. Entonces eso, o sea, la vida de Zog ahora, pues depende de tener un patrón. Entonces, claro, pues a Zog no le mola hasta tener ese punto de dependencia con el patrón. Correcto. Entonces, esto te causa incertidumbre porque no sabes exactamente qué quiere Yelmo Claro. y como dependes de lo que quieras, pues está Porque ahora bastante mismo es nervioso. eso, o sea, Yelmo me está permitiendo vivir y está permitiendo que mantenga los poderes cuando a él le interesa que los mantenga, Mm. pero eso, pues saber qué es lo que quiere a cambio. ¿Te gustaría saberlo, Pues sigan la aventura y averiguarán muchas cosas. A partir de... Pues eso. Dijimos el 16, viernes 16, que es cuando volveremos a todo esto, salvo que haya alguna catástrofe, Bueno. pero en principio... ¿Qué? No, espera, nada, es que le voy a contestar por chat, porque lo he escrito. A Ferro. Vale, ok. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos estado un poquito nerviosos, he de decir, la primera vez que lo hacemos en stream y todo esto. Los pequeños problemitas los iremos solucionando y todo esto. Os recuerdo que también tenéis otra partida más que empieza el 12. Vale, que ahí ya sí que la tendremos en stream, lo haremos en stream todo. Y además con un plantel bastante simpático, pero bueno, eso os lo dejo ya, pues para cuando llegue la ocasión. En este caso, pues nada, Merchi, Mili, Ferro y Lexi, pues muchísimas gracias de nuevo. Gustazo otra vez estar con vosotros. Nos hacía falta, ya lo hemos dicho. Y nada.